el examen de la primera semana de 2019, de hace 2 años, pre-pandemia, antes de las cosas se poniesen chungas. Igual, este tiene creo que solo 4 ejercicios, de los cuales uno es teórico, es decir, 3 ejercicios como tal. Me piden primero definir 4 conceptos, igual que siempre. Primer concepto que queremos definir, el concepto de matriz triangular inferior y de matriz triangular superior. Para las matrices triangulares vamos a trabajar siempre con matrices cuadradas, es decir, sea M una matriz cuadrada. Vamos a ponerle, por ejemplo, de orden n. Entonces, decimos que es, por un lado tenemos dos conceptos, el de inferior y el de superior. Podemos decir que esa matriz es triangular inferior si, ¿qué tiene que ocurrir? Lo que queremos es estudiar los elementos que son cero. Pues todo lo que haya por encima tiene que ser cero. Es decir, lo que queremos es que si llamamos m sub i j a los elementos, que todos los elementos que están por encima de la diagonal superior sean cero. Es decir, que esto sea cero para todo j que sea como. Si lo pensamos, la diagonal sería justo los elementos i igual a j. Si tengo el elemento 2, 2, lo que quiero es que todo lo que está por encima suya sea cero. ¿Y eso qué significa? Que si tuviese el elemento m11, el elemento m12, el m21 y el m22, quiero que este elemento sea cero. Es decir, el j tiene que ser mayor estricto que el i para todo i que va desde 1, 2 hasta el n. ¿De acuerdo? Lo que estamos diciendo es que entonces, para hacernos una idea, las matrices triangulares inferiores, ¿qué aspecto tienen? Tienen el aspecto en el que todo lo que hay aquí en la diagonal inferior toma el valor que sea, ¿verdad? Tenemos unos ciertos valores y todo lo que queda por encima, ¿cómo es? Cero. Y análogamente, el concepto de triangular, si la tilde, triangular superior, sí son lo que queda por debajo de la diagonal los que son cero. Es decir, todos los elementos m sub i j son cero. Y si nos fijamos ahora sería cero todo este elemento, ¿verdad? Es decir, es el j tiene que ser menor estricto que la i para todo i que va desde 1, 2 hasta n. Es decir, que las matrices triangulares superiores, el aspecto que tienen, ¿cuál es? Un triángulo, la diagonal, y luego todo el resto de términos valen lo que sea. Oye, que también pueden valer cero, ¿de acuerdo? Lo que me interesa es que todo lo que hay por debajo de la diagonal seguro que es cero. Lo de arriba puede ser cero o no serlo, ¿vale? Siguiente concepto. El concepto de rango de un conjunto de vectores. Es decir, en el apartado B, dados los vectores de un conjunto S, dado por vector v sub 1, vector v sub 2, hasta vector, vamos a ponerle v sub n, decimos que tiene rango R, con R que va a ser un número que o bien vale 1 o vale 2 o como mucho puede valer n, si hay R vectores que sean linealmente independientes.
De este modo, si nos vamos ahora a una matriz, es decir, si A fuese una matriz que tiene m filas y n columnas, con coeficientes en un cierto cuerpo K, el rango de A es el número de filas o de columnas, porque existen las mismas filas que columnas, que sean linealmente independientes. Es decir, que si, por ejemplo, expresase la matriz A por columnas, podría decir que es el rango del conjunto de los vectores que determinan a sus columnas. ¿De acuerdo? También he visto luego caracterizaciones que nos dicen, oye, pues resulta que puedo calcular el rango de una matriz como el número de pivote que tiene esa matriz cuando escalono. Vale, pero eso no es la definición, es una caracterización, un modo más sencillo de calcular el rango de una matriz. Siguiente concepto, el concepto de subespacio vectorial. Este es un poquito más sencillo porque lo único que tenemos es que si V es un K espacio vectorial, decimos que un cierto conjunto U es un subespacio vectorial de nuestro espacio V si tienen que pasar dos cosas. Primera cosa que debe ocurrir, obviamente, desde el punto de vista de los conjuntos, el conjunto U debe ser un subconjunto del conjunto V. Y aquí no estamos hablando de la estructura algebraica que tienen esos conjuntos. Vamos a hablar ahora. Y es que la segunda propiedad que le exijo es que, hombre, V no era un conjunto cualquiera, era un conjunto que se llamaba espacio vectorial. Pues lo que quiero es que U sea también un K espacio vectorial. Lo único que está contenido en el conjunto V que nos han dado. ¿De acuerdo? Es decir, quiero algo más chiquitito, pero que siga verificando las buenas propiedades de los espacios vectoriales. Y por último, tenemos el concepto de matriz de una aplicación, que aquí ya hemos visto alguna que otra vez cómo definirlo, ¿verdad? Dado o dada una aplicación F que fuese de V en W, que sea una aplicación lineal y que necesito una base B de V formada por ejemplo por los vectores V sub 1, V sub 2 hasta V sub n que sea base de V y un cierto conjunto B de W que sea base de W, la matriz de F respecto de las bases B de V y B de W, ¿quién sería? Sería la matriz M subíndice B de V subíndice B de W de F dada por, cojo el primer vector de la base V1, calculo su imagen F de V1 y tomo coordenadas respecto de la base del espacio W. Pongo este vector por columna. Cojo el segundo vector, calculo la imagen con F y también calculo las coordenadas de este segundo vector respecto de la base B de W. Y hago eso con cada uno de los vectores hasta que llego al último vector de la base de V, es decir, calculo la imagen del vector V sub n
Me da un vector de W y calculo las coordenadas de ese vector respecto de la base P de W. Todo esto lo pongo por columna y construyo así una matriz. Y esa matriz es nuestra matriz de la aplicación lineal. ¿Todo bien hasta ahí estos 4 conceptos? Venga, vamos entonces ahora con el primer ejercicio. Primer ejercicio un poco más teórico. Me dicen que tenemos una matriz A de tamaño n por 1. Es decir, tiene n filas y una columna. Y B una matriz de tamaño 1 por n. Es decir, que tiene una fila y n columnas. Queremos probar que entonces la matriz A por B no es invertible. Y queremos determinar el rango de A y B si A y B no son nulas. Realmente lo que vamos a hacer va a ser jugar directamente con esta segunda parte. Vamos a ver qué ocurre con el rango de A y B. ¿Qué sabemos de las matrices A y B? Sabemos que como la matriz A es una matriz n por 1, tiene n filas, ¿verdad? Y una columna, es decir, que la puedo escribir como una matriz A sub 1, 1, A sub 2, 1, así hasta que llego a la A sub n1. Y sé que la matriz B es una matriz que tiene una fila y n columna, es decir, un elemento B sub 1, 1, un elemento B sub 1, 2, hasta un elemento B sub 1, n. Claro, ¿qué ocurre cuando nosotros multiplicamos entonces la matriz A por B? Que si multiplico A por B, multiplico fila por columna, es decir, aparece aquí fila por columna, elemento por elemento. Es que solo tengo un elemento que multiplicar, es el A11 por el B11. Y luego que viene fila por columna, el elemento A11 por el B12. Y así hasta que llegamos al último que sería el A11 por el B1n. Pero cuando nos vamos a esto segundo, ¿qué sería? Fila por columna, el A21 por el B11. Fila por columna, el A21 por el B12. Y así con todo hasta que llego el A21 por el B1n, ¿cierto? Y repito este proceso, fila por columna, AN1 por el B11, AN1 por el B12, hasta AN1 por el B1n. ¿Qué hemos conseguido nosotros ahora? Una matriz cuadrada n por n, ¿verdad? Esta matriz es una matriz n filas y una columna, una matriz de una fila y n columnas. Si nos fijamos, ¿qué aparece aquí todo el rato? Aparece el B11 todo el rato, ¿verdad? Y el B12 en todas las filas, ¿verdad? Y el B1n en todas las filas, ¿cierto? ¿Eso qué significa? Que en realidad estoy multiplicando la misma fila, pero por distintos números, ¿no? Es decir, que técnicamente, si yo expreso esta matriz por filas, esta matriz expresada por filas, ¿quién sería? Sería coger toda la fila de B, ¿verdad? Y aquí la estoy multiplicando por elementos A11, es decir, cojo el A11 y lo multiplico por toda la fila B. Y cojo el elemento A21 y lo multiplico por toda la fila B, ¿verdad? Y así sigo hasta que cojo el elemento AN1 y lo multiplico por toda la fila B. O sea que aquí aparece todo el rato, ¿quién? Aparece todo el rato una combinación de la fila B. Si la matriz A y B son no nulas, ¿eso qué significa? Que alguno de estos números tiene que ser distinto de 0, ¿verdad? Por lo menos tiene que haber uno, o bien el A11 por el B11, o bien el A21 por el B12. Tiene que haber algún número que no valga 0. ¿De acuerdo? Ahora bien, ¿qué va a ocurrir también? Con respecto al rango que puedo afirmar. Si nos fijamos, como mucho, con respecto a esta matriz A, ¿qué puedo afirmar yo sobre su rango? Hombre, que el rango es el mínimo entre el número, o sea, es el número de filas o de columnas linealmente independientes que hay, ¿verdad? ¿Cuántas columnas hay? Solo hay una columna.
pueden pasar dos cosas. O bien la columna de A es entera de ceros, en cuyo caso el rango es 0, o bien la columna de A tiene un número distinto de 0, en cuyo caso el rango sería 1, ¿cierto? Pero el rango de esta matriz A, sin saber que la matriz A sea nula o no nula, como mucho, ¿cuánto vale? O vale 0 o vale 1, ¿verdad? Pero para esta matriz B, ¿qué ocurre también? Que el rango de B, como mucho, ¿cuánto puede ocurrir? Si todos los elementos fuesen 0, entonces el rango sería 0, ¿verdad? Y si valiese 1, si hubiese un elemento distinto de 0, entonces el rango ya sería 1. O sea que el rango de B o vale 0 o vale 1, igual que ocurría con el rango de A, ¿cierto? ¿Nosotros qué sabemos? Sabemos que, en teoría, hemos visto cómo acotar el rango de un producto de matrices. Hemos visto que el rango del producto de la matriz A por la matriz B es siempre menor o igual que el mínimo entre el rango de A y el rango de B, ¿cierto? Como mucho, ¿cuánto puede valer el rango de A? Es que el rango de A toma dos valores, o vale 0 o vale 1, ¿verdad? Como mucho podría valer 1, ¿cierto? Y el rango de B, como mucho, ¿cuánto podría valer? Como mucho podría también valer 1, ¿cierto? Y el mínimo entre 1 y 1 sería 1, ¿verdad? ¿Eso qué significa? Que el rango de A por B, como mucho, ¿cuánto puede valer? 1. Pero esta matriz A por B es una matriz de orden n, ¿cierto? ¿Qué necesito para que sea invertible? Que el rango sea exactamente n. Si como mucho el rango puede valer 1, entonces es imposible que la matriz sea invertible, ¿cierto? Porque esto es distinto de n, luego A por B no es invertible. Hombre, hay un único caso que es si la n fuese 1. Obviamente la n tiene que ser distinto de 1. Es que si tengo matrices 1 por 1, matrices número 1 por 1 son dos números simplemente. ¿De acuerdo? Vale, excepto en ese caso. Y entonces, ¿qué podemos afirmar nosotros si el rango o si las matrices A y B no son nulas? En el segundo caso, si además A y B no son nulas, tenemos que el rango de A vale 1 y el rango de B vale 1. Entonces, resulta que el rango de A por B, ¿cuánto va a valer también? Va a valer también 1. ¿Por qué tiene que ser 1? Porque como A y B no son nulas, ¿qué ocurre? Por ser A no nula, por lo menos existe un elemento A sub, que hemos dicho que era una matriz que tenía n filas, ¿verdad? Pues habrá alguna fila, la fila I columna 1, que sea distinto de 0, ¿verdad? Y por ser B no nula, existirá alguna columna, es decir, un cierto B sub 1, J distinto de 0. Pero entonces, ¿qué ocurre con el elemento IJésimo? Si cojo la matriz AB y calculo el elemento IJ, tenemos que el elemento IJ es multiplicar la fila I
por la columna J, es decir, será el elemento A sub I1 por el B sub 1J. Pero si este número es distinto de 0 y este número es distinto de 0, el producto de los dos es distinto de 0. Y entonces, efectivamente, el rango de A por B es como. Técnicamente sería mayor o igual que 1, ¿verdad? Si somos muy precisos diríamos que el rango es mayor o igual que 1, pero como también sabemos que acabamos de estudiar antes que el rango del producto de A por B es siempre menor o igual que 1, ¿verdad? Afirmamos que entonces el rango es exactamente 1. ¿De acuerdo? Entonces en este caso sí que hemos sido capaces de determinar el rango de nuestra matriz o de nuestro producto de matrices. ¿Vale? Vale. Venga, siguiente ejercicio. Aquí me dan un cierto subespacio vectorial U sub A, que es un subespacio de K4. Y me dice que ese subespacio vectorial está formado por las soluciones de este sistema. Entonces, queremos determinar los valores del parámetro A que hacen que U sub A sea un plano. Lo que nos están diciendo que es, nos están diciendo esencialmente que esto conforma unas ecuaciones implícitas del subespacio U sub A. Implícitas, que no hay independientes, ¿de acuerdo? Por lo tanto, nosotros ¿qué sabemos? Si esto de aquí son unas ecuaciones implícitas del subespacio vectorial U sub A, ¿qué puedo afirmar yo sobre la dimensión? Pues sabemos que la dimensión de mi espacio U sub A es coger la dimensión del espacio total en el que estamos trabajando, ¿verdad? ¿Que dónde está trabajando? En K4 menos el rango de la matriz de coeficientes, ¿verdad? Menos el rango de la matriz de coeficientes, que yo le llamo M tilde, del espacio U sub A. Vaya, básicamente esto que llamamos nosotros rango de la matriz de coeficientes es simplemente el número de ecuaciones implícitas independientes. La dimensión de K4 es simplemente 4, entonces lo único que tengo que estudiar es este sistema de ecuaciones, escalonarlo y en función del parámetro A ver cuántos pivotes hay. Y será 4 menos el número de pivotes. Si me piden que sea un plano, quiero que esta dimensión sea 2, ¿verdad? Y para eso, ¿cuántas ecuaciones implícitas independientes tiene que haber aquí? En lugar de 3, necesito que 4 menos ese número me dé 2. Por lo tanto, deberían salirme 2. Pues eso es lo que vamos a hacer. Entonces, tanto en el apartado A como en el apartado B, vamos a coger la matriz de coeficientes y la vamos a escalonar. Entonces, vamos a escalonar la matriz de coeficientes de nuestro espacio vectorial o su espacio vectorial U sub A. Nos quedaría entonces que esta matriz que hemos llamado nosotros, o que he llamado yo más bien, M tilde de U sub A, sería ¿qué multiplica la X? Pues tenemos 1, 2, 1. ¿Qué multiplica la Y? Tengo un A, un 1 más 2A. Y luego tengo un A. ¿Qué multiplica la Z? Un 1, un 2, 1. ¿Qué multiplica la T? Un 1, 1 más 2 y un 1. Bueno, pues si escalonamos, ¿qué nos queda? A la segunda fila le resto 2 veces la primera. A la tercera fila le resto la primera. De este modo se nos queda el 1A, 1, 1. Resto 2 veces para conseguir aquí un 0. Cuando resto 2A se me va este 2A y me queda aquí un 1. Resto 2 veces me queda un 0. Resto 2 veces me queda una A simplemente. Resto una vez me queda un 0. Resto una vez me queda un 0. Resto una vez me queda aquí A menos 1. Resto una vez me queda un 0, ¿verdad? Si nos fijamos ya hemos terminado, así con un pasito muy sencillo porque tengo aquí un pivote, tengo otro pivote, ¿verdad?
solo que el último pivote a lo mejor es un pivote o a lo mejor no, ¿verdad? Esto no lo tenemos claro. Entonces, ¿cuánto vale el rango de esta matriz M tilde de A? Pues tenemos que el rango de la matriz M tilde de U sub A va a tener 3 pivotes si A-1 efectivamente es un número distinto de 0. Es decir, si la A es distinto de 1. Mientras que va a valer 2 cuando aquí no haya pivote. Porque entonces, si el A-1 es 0, resulta que tengo 0, 0. Este también se convierte en 0. Y como el último también es un 0, tengo una fila entera de 0. No hay ningún otro pivote. Por lo tanto, cuando A valga 1, mi rango de la matriz de coeficientes sería 2. ¿Qué nos piden a nosotros? Determinar los valores de A para que U sub A sea un plano. Un plano es aquel espacio vectorial que tiene dimensión 2. Entonces, ya podemos concluir en el apartado A que para que U sub A sea un plano, ¿eso qué significa? Significa que la dimensión de U sub A sea igual a 2 debe ser el rango de nuestra matriz de coeficientes tiene que valer también 2. Es decir, debe ser A igual ¿a cuánto? A 1, ¿no? A igual a 1. Sin embargo, en el apartado B, observemos que ¿qué ocurre con la dimensión de nuestro espacio U sub A? Que la dimensión de U sub A va a valer 4 menos 3, que es igual a 1, si la A es como distinto de 1, ¿verdad? Mientras que va a valer 4 menos 2 igual a 2 si A es igual a 1, ¿cierto? Entonces, para que un subespacio vectorial sea un hiperplano, necesito que tenga dimensión 1 menos que el total. El espacio total es K4. K4 tiene dimensión 4. Para que U sub A fuese un hiperplano, tendría que tener dimensión 4 menos 1, dimensión 3. Sin embargo, la dimensión de U sub A o vale 1 o vale 2, ¿verdad? ¿Y eso qué significa? Significa que no puedo encontrar ningún valor de A perteneciente a K tal que dimensión de U sub A sea igual a 3. Y eso significa que U sub A sea un hiperplano de K4. Bueno, pues igual que en el apartado A, sí que hemos sido capaces de encontrar valores de A. ¿Es que solo había un valor de A? Bueno, pues hemos encontrado uno. Para A igual a 1, mi subespacio vectorial U sub A es un plano. Pero resulta que es imposible encontrar un valor de A de modo que el subespacio U sub A sea un hiperplano. Porque para ello necesito que tenga dimensión 3 y la dimensión o vale 1 o vale 2. ¿De acuerdo? Vale. Bueno, pues vamos ya con el último caso, que aquí nos dicen, bueno, pues cuando la A valga 3, que ya sabemos que, oye, aquí tenemos que si A es igual a 3, entonces hemos visto que la dimensión de U sub A es igual a 1. Que no se nos olvide que la dimensión por definición es el número de elementos que tiene una base de mi subespacio vectorial. Por lo tanto sé que ¿cuántos elementos va a tener la base de este espacio vectorial U sub A si A es igual a 3? Tiene que tener un único elemento. Uno. Bueno, pues vamos a ver si efectivamente es así. Además también cuando partimos de unas ecuaciones implícitas y escalonamos, eso me sirve a mí para, pasando de forma intermedia por unas ecuaciones paramétricas, obtener una base del subespacio vectorial.
Entonces, para obtener una base de U sub 3, vamos a ponerle ya, como es U sub A y la A vale 3, pues ponemos de U sub 3, tenemos, realmente yo cogería, o cogeríamos, ¿no? La matriz de coeficiente M tilde de U sub 3, ya la hemos escalonado, porque lo hemos hecho en el apartado A en general. Entonces, como hemos escalonado, ¿a qué hemos llegado? Hemos llegado a la matriz para A igual a 3, a esta matriz de aquí, que sería 1, 3, 1, 1, es decir, la 1, 3, 1, 1. Luego viene la 0, 0, 1, 0, 3. La 0, 1, 0, 3. Y por último viene la 0, 0, A menos 1, 2, 0, ¿verdad? Ya tenemos aquí un pivote, aquí otro pivote y aquí el tercer pivote. ¿Qué hacemos? Damos parámetros a las columnas sin pivote. Damos parámetros a las columnas sin pivote. En X hay un pivote, en Y hay un pivote, en Z hay un pivote, pero en T ya no hay otro escalón. Por lo tanto, a T, como no me gusta dejarlo con la T, lo voy a llamar mejor alfa. Y vamos a ir despejando el resto de ecuaciones. Esta tercera ecuación es 0 por X más 0 por Y más 2 por Z más 0 por T igual a 0. Pero es que como despejo me queda 2 por Z igual a 0. O sea que resulta que la Z siempre vale 0. Bueno, voy a la ecuación de arriba. 0 por X, 1 por Y, 0 por Z, 3 por T es igual a 0. Como la T vale alfa, lo que me queda es que Y más 3 alfa es igual a 0. O sea que si despejo, la Y vale menos 3 alfa. Y por último, si me vengo a esta ecuación, como la Z vale 0, este 1 lo puedo quitar de en medio. Lo que me queda aquí sería 3Y, pero como Y vale menos 3 alfa, me quedaría 3 por menos 3 alfa sería menos 9 alfa. Más la T, como la T es alfa, menos 9 alfa. Más alfa sería menos 8 alfa. X menos 8 alfa es igual a 0. Eso significa que la X ¿cuánto vale? La X vale 8 alfa. Y esto es cierto para cualquier alfa perteneciente a, en este caso, al cuerpo K. Si nos fijamos, lo que hemos obtenido aquí son unas ecuaciones paramétricas. Yo no quiero unas ecuaciones paramétricas, quiero una base. Para ello lo que tengo que hacer es darle valores linealmente independientes a los parámetros. Como solo tengo un parámetro, lo único que quiero es darle un valor que no sea 0. Porque el único vector que no puede formar vector de la base es el vector nulo. Entonces, aquí diríamos que una base de U sub 3 sería, por ejemplo, B de base del subespacio U sub 3 y vamos a darle, por ejemplo, ¿qué valor le quiere dar? Yo a lo mejor le daría el valor alfa igual a 1, pero le puede dar otro valor si no te gusta el alfa igual a 1. Sé que va a tener 4 componentes ese elemento y si aquí damos el valor alfa igual a 1, ¿qué obtenemos? La X es 8 por 1, pues me queda un 8. La Y es menos 3 por 1, pues me queda un menos 3. La Z vale 0, pues pongo un 0. Y la T vale alfa, que vale 1. Pues el elemento 8 menos 3, 0, 1 es un vector o un elemento de la base de mi espacio o subespacio vectorial U sub 3. Y ahí tenemos todo lo que nos piden. ¿De acuerdo? Vale. Estos son 3 puntos, es decir, no parece tan complicado comparado con otros años. Y ya por último, tenemos este ejercicio en el que vamos a trabajar con simetrías. Ojo, aunque tenemos que tener un poquito en mente qué eran las simetrías, vamos a primero, simetría es una aplicación lineal que tiene un cierto comportamiento y el comportamiento que tiene es que
cuando la compongo consigo mismo me da la identidad. Lo que nosotros queremos hacer primero es, mira, me dicen que es una simetría que transforma el vector 1, 0, 1 en el 0, 1, 0. Es decir, nos están diciendo en el apartado A lo siguiente. Sabemos que S del vector 1, 0, 0 es el vector 0, 1, 0. Y también sé que deja fijo el 0, 0, 1. Es decir, que S del 0, 0, 1 es el vector 0, 0, 1, ¿verdad? ¿Qué nos están pidiendo nosotros? Nos están pidiendo obtener la matriz de esta aplicación lineal, de este endomorfismo, que es una simetría, respecto de la base canónica, que queremos llamar C de R3 a la base canónica. Lo importante es que sepamos que la base canónica es la formada por qué vectores. La formada por el vector 1, 0, 0, ¿verdad? La formada por el vector 0, 1, 0 y la formada por el vector 0, 0, 1, ¿cierto? Si nos acordamos, en el ejercicio 1 nos han pedido que era la matriz de una aplicación. Era calcular la imagen y luego tomar coordenadas, ¿verdad? Nosotros ya sabemos que cuando tomamos coordenadas respecto de la base canónica, dejamos el vector igual, ¿cierto? Es la base más sencillita. Por eso nos gusta tanto la canónica. Entonces, ¿qué tendría que calcular? Tendría que poner por columnas aquí, ¿quién? Al vector imagen del 1, 0, 0. Luego por columna el vector imagen del 0, 1, 0. Y luego por columnas el vector imagen del 0, 0, 1, ¿verdad? No hace falta que añadamos lo de tomar coordenadas porque se van a quedar igual las coordenadas, ¿cierto? ¿Qué sabemos nosotros entonces? Me han dicho que... ¿Se van a quedar igual las coordenadas? Claro, porque O sea, no. si, imagínate, si yo cogiese f de un elemento y me diese el 2, 3, 5, ¿verdad? Si yo tomo coordenada o quiero calcular las coordenadas de este vector respecto de la base canónica, sería 2 por el vector 1, 0, 0, ¿verdad? Más 3 por el vector 0, 1, 0, más 5 por el vector 0, 0, 1, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son las coordenadas del vector 2, 3, 5 respecto de la base canónica? El numerito que multiplica al vector 1, 0, 0 y el numerito que multiplica al 0, 1, 0 y el numerito que multiplica al 0, 0, 1, ¿verdad? Pero, ¿qué vector forman estas coordenadas? El vector 2, 3, 5, ¿cierto? Claro, es que cuando en la base canónica el numerito es el mismo que el vector que ya he obtenido. Por eso es tan sencilla la base canónica. ¿De acuerdo? Entonces, realmente aquí tomar coordenadas de estos elementos es, lo dejo igual simplemente. Ahora importante, ¿qué sabemos nosotros? ¿Sabemos cuánto vale S del 1, 0, 0? Sí, me lo han dicho. S del 1, 0, 0, ¿quién es? Es el vector 0, 1, 0, ¿verdad? Y ahora vendrá una columna que ¿quién será? Será lo que valga S del 0, 1, 0, ¿verdad? Que eso no lo conozco todavía, pero hay una tercera columna que es ¿cuánto vale S del 0, 0, 1? Me han dicho que lo deja fijo, o sea que es el 0, 0, 1. Entonces, ¿qué es lo último que me falta a mí por averiguar para tener la matriz? Me falta por averiguar este vector, ¿cierto? ¿Cómo puedo sacar yo ese vector? Algo tiene que haber que yo pueda usar todavía, ¿verdad? Porque me han dicho, oye, acuérdate por si acaso no te has dado cuenta de que una simetría es una aplicación que verifica que al componerla consigo mismo me da la identidad. Yo no sé cuánto vale ese del 0, 1, 0, ¿verdad? Lo que sí sé es que observemos que el 0, 1, 0 es imagen de alguien, ¿verdad? Entonces, yo quiero calcular S
del 0, 1, 0. Pero es que resulta que el 0, 1, 0 es S del 1, 0, 0, ¿verdad? ¿Y eso qué significa? Que esto no es otra cosa que escribir S compuesto con S y aplicado al vector 1, 0, 0, ¿cierto? Estoy haciendo S dos veces. Y entonces aquí vamos a usar la nota, y es que cuando aplicas S dos veces, ¿quién es eso? La identidad. Y si esta aplicación es la identidad ¿cómo deja el vector? Lo deja igual, ¿verdad? Entonces la identidad del 1, 0, 0 es el vector 1, 0, 0. ¿Y eso qué significa? Que ¿quién sería entonces la matriz de la aplicación S respecto de la base canónica? Sería simplemente coger el 0, 1, 0, el 1, 0, 0 y el 0, 0, 1. ¿De acuerdo? Ya tengo aquí la matriz de nuestra aplicación, de nuestra simetría. ¿De momento bien? Vale, ahora, la segunda parte sí es un poquito, no más compleja, pero tenemos que acordarnos o tenemos que habernos estudiado esa parte de la simetría. Y es que cuando trabajamos con las simetrías hay dos espacios importantes, que son el espacio base y el espacio dirección de la simetría. Y resulta que tenemos un modo sencillo de calcular esos espacios. Pero tenemos que acordarnos de la teoría. Es decir, si S es una simetría, se definen los espacios por un lado, como estamos en R3, ¿verdad? Pues lo llamamos f y x, fix de S, va a ser el conjunto de vectores u de R3, tales que S del vector u coincide con el vector u. Mientras que define el conjunto fix menos 1 de S como el conjunto de vectores u pertenecientes a R3, tales que S de u es igual a menos el vector u. Pues resulta que en teoría se demuestra que este conjunto fix es justamente la base de la simetría. Mientras que este conjunto fix menos es justamente el conjunto D, que es la dirección de la simetría. Entonces, para calcular la base y la dirección, lo único que tengo que estudiar es estos conjuntos. Ahora bien, si nos fijamos, ¿cómo sacamos esos conjuntos? Por ejemplo, para obtener B, ¿qué queremos hacer? Queremos hacer que S de U me dé el propio vector U, ¿verdad? Pero resulta que como estamos trabajando con respecto a las bases canónicas, S de U es lo mismo que multiplicar la matriz respecto a la base canónica de S, ¿verdad? Por el vector U, y eso tiene que darme igual al vector U, ¿cierto? Pero esto es lo mismo que coger la matriz identidad y multiplicarla por el vector U, ¿verdad? Por lo tanto, podría pasar restando esta matriz y decir, lo que tengo es a la matriz de la base canónica de R3 de la aplicación S, le resto la matriz identidad y eso lo multiplico ¿por quién? Por el vector U y tiene que darme el vector 0, ¿cierto? ¿Qué tenemos entonces? Tenemos aquí unas ecuaciones implícitas de la base B. ¿Cómo sacamos? Me dice determine el subespacio. ¿Cómo sacamos, por ejemplo,
ecuaciones implícitas independientes o una base de vectores de este espacio vectorial. Cojo la matriz de coeficientes y escalono, ¿verdad? Entonces vamos a hacer eso. Escalonamos la matriz de coeficientes, que sería, normalmente llamamos M a la matriz, el subespacio es B y le ponemos una tilde. ¿Quién sería? Sería esta matriz M respecto a la base canónica de R3, sin el paréntesis, C, subíndice R3, DS, le resto la matriz identidad. ¿Qué nos queda? Como resto la matriz identidad, menos 1, aquí aparece un 1, 0, aquí un 1, menos 1, 0, y luego 0, 0, al 1 que hay aquí le resto la identidad, 0. ¿Vale? Lo que hemos hecho ha sido coger aquí a esta matriz, le restamos la identidad. Entonces sale aquí un menos 1, sale aquí un menos 1 y aquí 1 menos 1, nos queda este cerito. Bueno, pues ahora vamos a escalonar, ¿no? Simplemente tenemos que coger a la segunda fila, le sumamos la primera fila. Nos queda entonces el menos 1, 1, 0, sumamos 0, 0, 0 y aquí otra vez 0, 0, 0. Nos queda entonces un pivote y ¿qué hacemos? Damos parámetros a las columnas sin pivote. En este caso, la columna sin pivote sería la segunda columna x sub 2 lo llamo alfa, la tercera columna x sub 3 lo llamo por ejemplo beta, y cuando despejo la primera me queda que este pasa restando menos x sub 1 es igual a menos x sub 2, o lo que es lo mismo, x sub 1 es igual a x sub 2, es decir, x sub 1 también vale alfa. Y esto sería para todos alfa y beta pertenecientes a R. Bueno, sí, a R. Estamos trabajando en R. ¿Quién sería entonces una base de la base de la simetría? Se llama base de la simetría, pero no es un conjunto que sea una base, ¿de acuerdo? Luego, una base B del espacio vectorial base de la simetría, aquí la verdad que es B, pero bueno, es la notación que yo estoy acostumbrado a escribir, sería, vamos a darle valores linealmente independientes a estos parámetros. Por ejemplo, que alfa valga 1 y beta valga 0, me proporciona el vector 1, 1, 0, y cuando es alfa el que vale 0 y beta el que vale 1, me proporciona el vector 0, 0, 1. ¿De acuerdo? Esto sería una base del subespacio vectorial B, que es la base de la dirección de la base de la simetría. Y ahora queremos calcular lo mismo, pero para la dirección de la simetría, ¿verdad? ¿Qué tenemos que hacer? El mismo proceso, pero en lugar de partir de la ecuación S de U igual a U, parto de la ecuación S de U igual a menos U, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que en vez de aparecer la identidad restando, ¿cómo va a aparecer la identidad? Sumando ahora, ¿verdad? Entonces, para obtener D, partimos de S de U igual a menos U y llegamos a la ecuación matriz de la aplicación simetría más la identidad multiplicado por el vector U igual al vector nulo. Por lo que ahora vamos a escalonar esa matriz. Es decir, vamos a coger la matriz M tilde de D, la matriz de coeficientes, va a ser la matriz de la aplicación respecto a la base canónica de R3 de la simetría S. Le vamos a sumar la identidad. Nos va a quedar entonces ahora, como sumamos la identidad, 1, 1, 0, 1, 1, 0 y aquí la 0, 0, 2. ¿Qué hacemos? Escalonamos y nos queda, pues a la F2 le resto la F1 y así nos queda la matriz 1, 1, 0, 0, 0, 0 y la 0,
0, 2. Y por último, intercambiamos la segunda fila con la tercera fila, para que nos quede entonces la 1, 1, 0, la 0, 0, 2 y la 0, 0, 0. Tenemos un pivote en la primera columna, tenemos un pivote en la tercera columna, lo cual significa que vamos a darle parámetros a aquellas columnas que no tengan pivote. La única que no tiene pivote sería la segunda columna, es decir, x2 toma un parámetro alfa. Si me voy a la segunda ecuación, 0, 0, 2 por x3 igual a 0, me implica que la x3 siempre vale 0. Y de la primera ecuación, x1 es igual, este x2 pasa restando, x1 es igual a menos x2, por lo tanto x1 toma el valor menos alfa. Y esto sería para cualquier valor alfa perteneciente a R. Significa que ya podemos dar una base del espacio vectorial dirección de la simetría. Es decir, una base B del espacio vectorial D sería darle un valor linealmente independiente a este parámetro. Como no me gusta que el primer numerito sea negativo, en lugar de decir alfa vale 1, vamos a decir alfa vale menos 1. Porque si alfa vale menos 1, menos 1 me quedaría un 1. Luego la segunda componente sí sería el alfa, que es el menos 1, y la tercera sería el x3, que es 0. Y este conjunto sería una base del espacio vectorial D, que es la dirección de la simetría. Y con eso tenemos el examen completo.